El día que comenzó el fin, el sol de la Ciudad de México no salió. En su lugar, un resplandor cobrizo y enfermo tiñó las nubes, como si el cielo estuviera oxidándose sobre las cabezas de los mortales. En la vecindad, el silencio era absoluto, un vacío denso que pesaba en los oídos. Ni siquiera el chavo salió de su barril a pedir comida o a jugar con su valero de madera. Don Ramón se asomó a su ventana, sintiendo un frío que no pertenecía a la estación, un frío que parecía emanar de las grietas mismas del suelo. Doña Florinda salió al patio, pero su imagen era irreconocible. No llevaba sus rulos ni su delantal impecable. Su rostro estaba pálido, desencajado por una premonición que le helaba la sangre. Federico, no salgas, susurró con una voz que se quebró antes de llegar al pasillo. Kiko, sin embargo, ya estaba de pie en medio del patio, mirando hacia el cenit con la pelota olvidada a sus pies. De repente, una nota de trompeta, grave y telúrica, vibró en las paredes de adobe. El primer sello se había roto. No era una broma de los niños ni un truco del señor Barriga. Era el inicio de la cosecha final, y la vecindad era el primer campo de siega. El primer jinete entró por el portón principal con una parsimonia aterradora. Montaba un caballo blanco cuya crin parecía hecha de hilos de luz fría y cortante. El jinete vestía una armadura de plata empañada y portaba un arco sin flechas. No necesitaba proyectiles físicos. Cada vez que tensaba la cuerda invisible, una ola de sumisión absoluta caía sobre los vecinos. No buscaba matar el cuerpo, sino erradicar la voluntad de resistir. Se detuvo justo frente al barril del chavo, que comenzó a temblar como si tuviera fiebre. He venido por los puros de corazón, y he encontrado solo cáscaras vacías, resonó una voz en las mentes de todos. El chavo salió de su escondite, pero sus ojos ya no eran los de un niño travieso. Estaban blancos, lechosos, reflejando la gloria cruel del jinete. El jinete blanco extendió su mano y la vecindad comenzó a transformarse bajo una escarcha que devoraba la pintura vieja. La esperanza se evaporaba, sustituida por una adoración ciega y espantosa hacia la figura plateada. El primer jinete había tomado posesión de su nuevo templo, la miseria humana santificada por el martirio silencioso de décadas. Apenas la luz blanca comenzó a desvanecerse en las sombras, el suelo se sacudió con una violencia telúrica. Un calor asfixiante, como el de un horno industrial, reemplazó el frío de la escarcha. El segundo jinete entró galopando, rompiendo el pavimento con los cascos de su corcel rojo fuego. Portaba una gran espada que goteaba un líquido espeso que siseaba al tocar la tierra. Al verlo, don Ramón sintió una ira que nunca había experimentado. Miró a doña Florinda, y ya no vio a una vecina molesta, sino a una enemiga mortal que merecía ser destruida por cada humillación recibida. La paz ha muerto y la hermandad es una mentira conveniente, rugió el jinete rojo. El conflicto estalló en segundos. Kiko y el chavo empezaron a pelear con piedras afiladas, buscando el sonido de los huesos rompiéndose. El señor Barriga y don Ramón se ensarzaron en una lucha brutal sobre el pavimento caliente. La barriga del dueño fue rajada por un vidrio, mientras Ramón reía con una locura sangrienta. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y el humo de incendios espontáneos. El jinete rojo sonreía mientras la fraternidad de la vecindad se desangraba, regando las semillas de la aniquilación mutua bajo el cielo de cobre. Cuando el fuego del segundo jinete se extinguió, dejando solo brasas y cuerpos heridos, llegó la oscuridad más profunda. Un caballo negro, tan flaco que sus costillas parecían cuerdas de una arpa fúnebre, entró caminando con elegancia macabra. Su jinete era una figura esquelética envuelta en harapos de seda podrida, sosteniendo una balanza de oro negro. El chavo, que siempre supo lo que era el hambre, sintió que sus entrañas se secaban al instante. El poco pan que quedaba en las alacenas se convirtió en polvo negro. Las tortas de jamón soñadas se pudrieron en el aire. 2 libras de trigo por un denario, y no dañes el aceite, sentenció el jinete negro. El hambre se volvió una presencia física, una criatura invisible que mordía la carne de los vivos. La chilindrina lloraba, pero de sus ojos salía un polvo seco y gris en lugar de lágrimas. El jinete negro marcó cada puerta con el peso de su balanza, decretando la carestía absoluta. El agua de la fuente se tornó amarga y negra, un veneno que quemaba la garganta. Los vecinos, antes unidos por la pobreza, ahora se miraban con ojos de caníbales, calculando cuánta vida quedaba en los huesos de sus amigos para saciar un vacío que no tenía fin. El último jinete no hizo ruido al entrar. Su caballo era de un color verdoso, como la carne que ha pasado demasiado tiempo bajo el sol. El jinete no tenía rostro, solo un vacío infinito bajo la capucha.
Detrás de él, el suelo se abría en grietas sin fondo, y las sombras del Hades reclamaban lo que quedaba de la cordura. El jinete pálido se detuvo frente al número 72. No traía armas, pues su sola presencia era el cese de toda biología. Don Ramón intentó proteger a su hija, pero sus manos se deshicieron en cenizas al contacto con el aire estático que rodeaba al jinete. La muerte no fue rápida. Fue una erosión lenta. Uno a uno, los habitantes cayeron en una danza de rigidez. El señor Barriga colapsó, convertido en una montaña de carne que se agrietaba como el cuero seco. Doña Clotilde intentó un hechizo inútil con sus velas negras, pero su voz se apagó en un suspiro de azufre. El jinete pálido extendió su manto sobre el patio, y la vida se apagó como una vela bajo el chavo, quedó solo en medio de la desolación. Sus amigos y enemigos eran ahora montones de polvo. El jinete pálido lo miró con su vacío infinito. ¿Por qué yo?, preguntó el niño con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. El jinete no respondió con palabras, pero en la mente del chavo apareció una imagen. Él era el centro de este apocalipsis porque su sufrimiento invisible, su soledad en medio de la gente, había sido el combustible de este final necesario. La indiferencia de los otros había invocado a los mensajeros del fin. Se metió en su barril, buscando el último refugio de su infancia, pero el interior ya no era de madera vieja. El fondo se había abierto hacia un abismo infinito, un túnel que descendía hacia la oscuridad eterna del olvido. El chavo comprendió que la vecindad siempre había sido un limbo, y que los jinetes solo habían venido a cerrar el ciclo de la comedia humana. Se abrazó a sus rodillas mientras el patio y la fuente se desvanecían en una nada gris. El barril era ahora su sarcófago, flotando en el fin de los tiempos, donde el hambre ya no se saciaría nunca, sino que se convertiría en su única compañía eterna. Entre las sombras apareció el profesor Girafales. Sus ropas estaban quemadas y sus ojos brillaban con un fuego sagrado y terrible. Llevaba un libro cuyas páginas eran de piel humana. Se paró frente a los jinetes y empezó a leer la lista de los pecados de la vecindad. Inocencio Girafales, el hombre que enseñó letras pero no dio de comer al hambriento, se acusó a sí mismo. El profesor intentó apelar a una lógica divina que ya no existía, pero el jinete blanco lo golpeó con su arco, rompiéndole el orgullo académico. No había calificación que salvara a la humanidad ahora. Sus amados libros se encendieron en llamas, convirtiéndose en humo que formaba rostros burlones. El hombre que creía tener todas las respuestas, descubrió que frente a la divinidad furiosa, la inteligencia es solo un balbuceo en la oscuridad. Vio a doña Florinda desintegrarse y no pudo pronunciar su nombre. Su lengua se había convertido en un carbón ardiente. El juicio era sumario. El conocimiento sin amor era la sentencia de muerte para el espíritu del maestro. La Chilindrina se encontró caminando por un pasillo infinito que se parecía a la vecindad, pero las puertas daban a abismos de fuego. Buscaba a su papá, gritando hasta que su garganta sangró. En las paredes, las sombras de los jinetes se burlaban de su dolor. Encontró a Kiko, pero su amigo ya no tenía rostro, solo una máscara de porcelana rota que chorreaba un aceite negro. Ya no hay juegos, Chilindrina, dijo la sombra con 1000 voces superpuestas. El apocalipsis pervirtió sus recuerdos. Recordar el sabor de un dulce era sentir el gusto del azufre. Recordar un abrazo era sentir las llamas. El jinete negro le ofreció un denario por su alma, una moneda que pesaba como una montaña. Ella la tomó en su desesperación, y su risa característica se convirtió en un alarido de agonía que resonaría por toda la eternidad. La niña de los anteojos grandes se convirtió en una guardiana del lamento, condenada a vagar por un patio que se repetía infinitamente, pero donde nunca encontraría el número 72. Doña Clotilde, que siempre cargó con el estigma de la brujería, fue la única que no se sorprendió cuando el cielo se tornó cobrizo. Ella sabía que sus pócimas y su gato Satanás eran solo juegos de una mujer solitaria, pero en el fin del mundo, la realidad se plegó a la creencia. Al llegar el jinete pálido, ella intentó ofrecer su alma a cambio de la vida de don Ramón. Llévame a mí, pero deja que el flaco respire, suplicó frente al vacío bajo la capucha. El jinete rió, un sonido como el hielo rompiéndose. No aceptaba tratos de los que ya estaban condenados por la amargura. La casa del 71 se hundió en la tierra, tragándose a la mujer junto con sus muebles viejos y sus esperanzas de amor no correspondido. Doña Clotilde se convirtió en una sombra más en el séquito de la muerte, obligada a ver cómo el hombre que amó se convertía en polvo una y otra vez, en un ciclo de castigo por haber buscado refugio en la oscuridad en lugar de la luz durante su vida mortal. Dentro de su barril infinito, el chavo encontró una torta de jamón sobre una mesa de piedra.
Parecía perfecta, pero al morderla, sintió el dolor de toda la humanidad. Cada pedazo de pan era el grito de un huérfano. Cada trozo de jamón era el tejido de una vida cegada por la guerra. El hambre que sentía ya no era física, sino una sed metafísica de un perdón que no llegaría. El jinete negro entró en su espacio, llenándolo con su hedor a tierra seca. «Comes la miseria que ignoraste mientras esperabas la caridad», le dijo la sombra. El chavo entendió que su papel como víctima también fue su prisión. Su pasividad ante la injusticia del mundo exterior había sido su pecado silencioso. La torta se convirtió en cenizas ardientes en su boca. El barril empezó a encogerse, triturando sus huesos, convirtiéndose en una celda de madera donde el olor a jamón podrido sería su único recordatorio de que alguna vez fue un niño. La soledad que tanto temió en vida se volvió absoluta y física en el vacío del postmundo. Doña Florinda y Kiko intentaron subir a la azotea, creyendo que la altura los salvaría. Pero al llegar, vieron que México había desaparecido. Solo quedaba una llanura de cenizas. El jinete blanco los alcanzó, despojándolos de sus ropas finas y sus rulos. Los dejó desnudos y vulnerables frente al viento helado. «Mírense bien», dijo el jinete. «No son mejores que el niño que dormía en la basura. En la muerte, la chusma y la realeza son el mismo polvo». Florinda intentó cubrir a Kiko con su cuerpo, en un último acto de maternidad, pero su hijo se estaba desintegrando en sus brazos, convirtiéndose en motas de luz fría que el vendaval se llevaba. La vanidad, el último refugio de la madre soberbia, se rompió junto con su corazón de piedra. Se quedó sola en la azotea, gritando un nombre que el universo ya había borrado, mientras el sol de cobre se apagaba definitivamente, dejando al mundo en una oscuridad que no conocería amanecer ni misericordia. En el centro del patio, las cuatro sombras de los jinetes se unieron en una sola figura colosal que ocupaba todo el horizonte. El profesor Girafales, en un último arranque de voluntad, se puso de pie. Infló el pecho y gritó su famoso ta 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 ta. Pero esta vez no fue una expresión de enojo cómico. Fue un grito de guerra contra la nada, el ritmo de los latidos finales de un universo que se apagaba. El sonido se propagó como una onda de choque que desintegró lo último que quedaba de la estructura física. El barril del chavo se hizo añicos contra el suelo de cristal negro. El niño cayó a la ceniza, mirando cómo las estrellas se fundían. Los jinetes se alejaron galopando hacia la inexistencia, habiendo terminado su cosecha. El silencio que siguió fue más aterrador que todos los gritos previos. La vecindad, el lugar de las risas y los malentendidos, era ahora un cementerio de recuerdos sin lápidas. No quedó nadie para decir fue sin querer queriendo. El apocalipsis no tuvo piedad, y el telón de la comedia cerró con una nota de absoluto terror. El señor Barriga siempre llegaba a la vecindad para cobrar la renta, pero esta vez, el cobrador era otro. Mientras su cuerpo se agrietaba, su espíritu fue llevado ante una balanza mucho más grande que la del jinete negro. Se le pidió cuenta de cada vez que humilló a don Ramón por unos pesos, de cada vez que su riqueza se alimentó de la miseria de los inquilinos. Su gordura, símbolo de su estatus, se convirtió en un lastre de plomo que lo hundía en un pantano de brea hirviente. Tenía el poder de perdonar deudas, pero prefirió el poder de poseer, sentenció una voz desde el torbellino. Barriga intentó argumentar que él también era una víctima de las circunstancias, pero sus palabras salían como monedas de oro fundido que le quemaban la garganta. Fue condenado a cargar una maleta que contenía todas las rentas no pagadas de la historia, una maleta que crecía en peso cada segundo, obligándolo a caminar eternamente por un pasillo que siempre terminaba en la puerta cerrada del número 72. Incluso los personajes periféricos no escaparon a la purga. Godínez, el niño que siempre estaba en su propio mundo, se encontró en un aula de clases que flotaba en el vacío. El profesor Girafales, convertido en un demonio de fuego, le hacía preguntas cuyas respuestas eran imposibles de conocer. Cada vez que Godínez respondía no sé, una parte de su memoria era devorada por sombras con forma de libros. El castigo para la indiferencia de Godínez fue el olvido total. Olvidó su nombre, olvidó el rostro de sus amigos, olvidó incluso cómo respirar. Se convirtió en un cascarón vacío, una estatua de sal en medio de un salón de clases infinito donde el reloj no avanzaba. El apocalipsis no perdonó a los que simplemente estaban ahí sin involucrarse en el dolor del prójimo. Su neutralidad se convirtió en su celda, un espacio donde el tiempo se detuvo justo en el momento antes de una respuesta que nunca llegaría. Jaimito el cartero, el hombre que siempre quería evitar la fatiga, fue condenado a la tarea más agotadora del infierno. Se le entregó una saca de correos que contenía todas las cartas de auxilio que nunca fueron enviadas por los desesperados.
Tenía que entregarlas todas en una vecindad que cambiaba de forma constantemente, subiendo escaleras que no llevaban a ningún lado y recorriendo pasillos que se estiraban kilómetros. Tangamandapio, su pueblo soñado, aparecía en el horizonte como un espejismo hermoso, pero cada vez que Jaimito intentaba acercarse, el jinete rojo aparecía para incendiar el camino. La fatiga que tanto evitó en vida se convirtió en una agonía muscular constante, un cansancio que llegaba hasta los huesos y que nunca encontraba descanso en ninguna cama. El cartero de la bicicleta oxidada se convirtió en el mensajero de las sombras, entregando noticias de condenación a almas que ya no podían leer. En un momento de la noche eterna, todos los habitantes, o lo que quedaba de sus esencias, fueron obligados a reunirse en el patio central para una última fiesta de la buena vecindad. Pero la música era el sonido de dientes castañeteando y la comida eran las cenizas de sus propios hogares. Tenían que bailar al ritmo de los latigazos del jinete blanco, fingiendo una alegría que les desgarraba el pecho. Doña Florinda bailaba con don Ramón, pero sus cuerpos estaban fusionados por una costra de sangre y odio. Kiko intentaba jugar con una pelota, que en realidad era el cráneo de uno de sus amigos. La ironía del apocalipsis era total. Los obligaba a repetir sus rutinas cómicas, pero vaciadas de humor y llenas de un dolor físico insoportable. Era la comedia convertida en tragedia pura, un espectáculo para los ojos de los jinetes que observaban desde las sombras del portal. El tiempo dejó de ser lineal en la vecindad. El chavo vivía su llegada a la vecindad y su muerte por los jinetes al mismo tiempo. Don Ramón sentía el golpe de doña Florinda antes de que ella levantara la mano, y el dolor duraba siglos. La Chilindrina veía cómo sus anteojos se rompían una y otra vez, y cada cristal roto era un fragmento de su vida que se perdía en el abismo. El jinete pálido se sentó en medio del patio, y con su presencia, el concepto mismo de mañana desapareció. Los habitantes quedaron atrapados en una hora de agonía. El pasado era una herida abierta y el futuro era un muro de oscuridad. La estructura de la vecindad empezó a derretirse, las puertas se convirtieron en bocas y las ventanas en ojos que lloraban sangre negra. El espacio y el tiempo se colapsaron sobre el barril del chavo, convirtiéndolo en el punto singular de la destrucción del universo. Desde lo más profundo del abismo donde cayó el barril, surgió un grito que no pertenecía a un niño, sino a una entidad antigua. El chavo, en su soledad extrema, se había fusionado con el vacío mismo. Su deseo de comida y amor se transformó en un agujero negro que empezó a succionar a los jinetes. Por un momento, parecía que el niño derrotaría al apocalipsis, pero era solo una ilusión más cruel. El jinete blanco tensó su arco y disparó una flecha de silencio absoluto hacia el corazón del grito. El sonido murió instantáneamente. El chavo se desmoronó, no en polvo, sino en nada. Su sacrificio, su dolor y su hambre fueron finalmente consumidos por los jinetes, quienes usaron esa energía para cerrar el portal de la existencia. El niño del barril fue la última pieza del rompecabezas, el sello final que permitía que la creación volviera al caos original. En una dimensión de cristal gris, doña Florinda y el profesor Girafales estaban sentados a una mesa eterna. Frente a ellos, 2 tazas de café humeaban un vapor que olía a carne quemada. Intentaban decirse palabras de amor, pero de sus bocas solo salían moscas negras. El ritual que tanto repitieron en vida se convirtió en su jaula. No podían levantarse, no podían dejar de mirar el horror en los ojos del otro. ¿No gusta pasar a tomar una taza de café?, decía ella mecánicamente, mientras su piel se desprendía de sus mejillas. Después de usted, respondía él, con los ojos llenos de gusanos. Estaban condenados a la cortesía vacía por toda la eternidad, en una parodia de la relación que nunca se atrevieron a consumar. El amor que nunca fue se transformó en un odio educado y eterno, bajo la vigilancia constante del jinete negro que pesaba sus tazas en su balanza de oro. La vecindad ya no existía. El cielo de cobre se había vuelto negro absoluto. No había estrellas, ni planetas, ni recuerdos. En el lugar donde estuvo el patio, solo flotaba una pequeña pelota de colores, el último objeto de la humanidad. Pero incluso la pelota empezó a perder su color, volviéndose gris y luego transparente, hasta desaparecer. Los 4 jinetes guardaron sus caballos. Su misión había terminado. La comedia humana, con sus risas grabadas y sus golpes físicos, había sido borrada de la memoria del cosmos. No quedó rastro del chavo, ni de sus amigos, ni de sus penas. El silencio era total, un silencio que no era paz, sino la ausencia definitiva de todo. Fue sin querer queriendo, susurró el viento por última vez antes de que el viento mismo dejara de existir. El fin no fue un gran estruendo, sino el cierre lento de una puerta que nadie volvería a abrir.